El enfoque del sistema seguro se fundamenta en una posición ética según la cual las lesiones graves y las muertes en una red viaria no son aceptables bajo ningún concepto. Este enfoque provee un conjunto de principios de diseño y desarrollo para guiar las acciones de diseño y uso de un sistema que permita la tolerancia del error humano. El objetivo a largo plazo del sistema seguro es la eliminación de fallecidos y heridos graves de las vías en lugar de disminuir el número total de siniestros de tránsito. Este enfoque se basa en principios bien establecidos de seguridad vial, como la tolerancia conocida del cuerpo humano a las fuerzas producidas en el accidente, los umbrales de velocidad para mantener la energía del impacto de un accidente en niveles que permitan la supervivencia, así como la capacidad de los vehículos y una infraestructura tolerante para reducir la transferencia de energía del impacto a las personas en caso de siniestros de tránsito. Al contrario del enfoque tradicional en el que la responsabilidad por la seguridad vial recaía en los usuarios. El enfoque de sistema seguro obliga a diseñar un entorno viario seguro y a considerar el sistema en su conjunto como el principal factor de siniestros viales. El sistema seguro requiere un fuerte liderazgo gubernamental y un fuerte compromiso por parte de una amplia gama de sectores. La responsabilidad de conseguir desplazamientos seguros en la red viaria debe compartirse entre todos los actores involucrados. Juntos podemos salvar miles de vidas. Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. Agradecer enormemente la invitación que nos extiende el gran equipo de Anacevi para compartir con ustedes el día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla. Permítanme un segundito. Y listo. Perfecto. Pues vamos a iniciar. El día de hoy tengo el agrado de compartir como parte del equipo de WRI México algunos de los elementos del sistema seguro. Sé que muchas y muchos de ustedes seguramente ya son especialistas en esto. Sin embargo, pues consideramos que es bien conveniente siempre recordar algunos elementos básicos y principios. Entonces, pues partir de por qué abordamos este tema y por qué nos encontramos reunidas y reunidos el día de hoy por acá de manera virtual. Pues en términos generales, como ustedes saben, pues tenemos un problema, es una crisis mundial, tenemos una pandemia y ante esta emergencia, pues en realidad, pues poniendo estas cifras en blanco y negro, pero también con muchos ejemplos, acá pues sabemos que en nuestro país lamentablemente mueren más de 15,000 personas al año, y digo más de 15,000 personas porque sabemos que los datos, la información que tenemos no es de la mejor calidad y se está haciendo mucho por mejorarla, pero esto equivale a llenar todo el Auditorio Nacional y 2 veces Bellas Artes. Todas las personas que están adentro es lo que pierde nuestro país al año. Como ustedes podrán notar, este es un gran problema, como ya lo decía, es una pandemia, y cuando nos ponemos a observar quiénes son las personas que lamentablemente están falleciendo, son aquellas que en realidad, en términos de movilidad, son las que son más eficientes moviéndose, y digo más eficientes porque usan la caminata como modo de transporte, usan la bicicleta, usan el transporte público. Entonces, en realidad, estos son los usuarios más valiosos que tenemos, que malamente los hemos llamado usuarios vulnerables, porque en realidad es a través de nuestros diseños, de nuestras políticas públicas, de nuestra infraestructura que los vulneramos, pero para eso estamos el día de hoy acá, para hablar de cómo podemos mejorar esto y pues también mencionar en dónde se concentra la mayor cantidad de siniestros viales en nuestro país. Se concentra en el 94% en zonas urbanas, es decir, el problema en nuestro país sí está muy focalizado, y es por eso que a lo largo de mi presentación voy a tratar de compartir con ustedes cómo es que podemos abordar esta problemática. En términos generales, pues hay muchos mitos y realidades en nuestro país acerca de la conducción de las mujeres. Como ustedes pueden notar acá, en realidad, quienes más mueren en siniestros viales, lamentablemente también en nuestro país, más del 80% son hombres. Esto quiere decir que
8 de cada 10 muertes por siniestros viales están involucrados los hombres. Y por otro lado, cuando vemos las edades, pues también es una pésima noticia, como ustedes pueden ver, en todo el mundo quienes están muriendo son las poblaciones más jóvenes y en el caso de nuestro país esto no es la excepción. Entonces tenemos que proteger a las poblaciones más vulnerables, peatones, ciclistas, motociclistas, pero por supuesto que también tener en cuenta que tenemos que garantizar la vida de los niños y jóvenes, de niñas y jóvenes. Algunos elementos esenciales. Para mí, igual que cualquier receta que uno sigue, cualquier proceso, hay elementos básicos que uno no puede perder de vista. Y bueno, yo sé que también muchas y muchos de ustedes lo conocen, pero hay elementos básicos en términos de los derechos que tenemos y afortunadamente en nuestro país, a partir del 2020, es decir, hace poco más de 3 años, 4 años casi, se aprueba el derecho a la movilidad. ¿Esto qué quiere decir? Para nosotros esta es una excelente noticia, porque esto quiere decir que todas las y los mexicanos tenemos el derecho a movernos con equidad, con inclusión, con sostenibilidad, con accesibilidad. Lo que hoy vamos a abordar es el componente de la seguridad vial con calidad, con eficiencia y perspectiva de género. Pero ¿cómo es que podemos hacer que este derecho esté materializado en nuestro día a día, en las vías por las que transitamos, en las vías en las que convivimos, jugamos o disfrutamos? Eh, en ese sentido, pues hay un enfoque que, como mencionaba, seguramente varias y varios de ustedes conocen. Este enfoque, esta visión ha tomado distintos nombres de acuerdo a la región, al país, a la ciudad que lo está promoviendo. Muchas veces se conocen como visiones cero, pero han tomado distintos nombres. Y bueno, esta visión de la seguridad vial ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde 1900 hasta la fecha actual. Antes se pensaba pues que esto era mal llamadamente un accidente, sucedió porque tenía que suceder y tú estabas ahí. Después se empieza a investigar un poquito más y entonces pasamos antes de 1970 a una visión en donde se dice, miren, vamos a analizar 3 componentes, vamos a analizar la ingeniería, vamos a analizar la educación y vamos a analizar la regulación y el control para poder atender los siniestros viales. Y después ya se entiende lo que seguramente hoy muchos comprendemos y muchas de forma mucho más clara, que el sistema de movilidad es eso, es un ecosistema, es algo amplio, es algo que interactuamos las personas con los distintos modos de transporte, de acuerdo al uso de suelo que tenemos, las actividades que desarrollamos, y empieza este modelo a evolucionar hasta el presente. Es decir, ¿cuál es uno de los cambios más importantes con los que me gustaría que todos tuviéramos claro el enfoque del sistema seguro? Primero, que esto no es teoría, que esto se lleva a la práctica y ahorita vamos a ver un poquito más de cómo llevarlo a esta práctica. En términos del enfoque del sistema seguro, hay algo muy importante y es que normalmente, cuando se los comentaba, a inicios de los 90 se veía esto como una cuestión reactiva, ¿vale? Pero al ser un tema 100% de salud pública, también es indispensable verlo desde la proactividad. Y ese es el gran cambio que hace la visión cero en Suecia. Como ustedes podrán ver, pues el aspecto era, si hay un problema, son las colisiones, pero no se veía que el problema en realidad era que la gente estaba muriendo en la calle y que estaba resultando lesionada. Lo segundo es que se atribuía el problema al error humano, pero digamos a la distracción del ser humano. Ah, bueno, pues le tocaba, condució bajo los efectos del alcohol o se quedó dormido, pero siempre se le atribuía el error a la persona que se veía involucrada y no necesariamente a los principios que sabemos. Lo primero que sabemos es que cometemos errores y que somos seres humanos frágiles. Es decir, que tenemos una cierta tolerancia a las fuerzas físicas, a la energía cinética. Lo vamos a ver más adelante. ¿Quién es el responsable? Pues siempre en general, antes en la visión tradicional, se victimizaba a quienes estaban involucrados en hechos viales. Hoy sabemos que, por ejemplo, quienes diseñamos, quienes planeamos las ciudades, quienes controlamos, gestionamos, también somos parte de los responsables de este sistema y no solo es el actuar de los individuos o el comportamiento de los individuos. Anteriormente se pensaba que las personas en realidad no teníamos tan claro en nuestras prioridades la seguridad. Hoy yo sé, al menos que en nuestro país, tanto la seguridad vial como la seguridad personal son
temas que en realidad son sumamente importantes en nuestro día a día, y el objetivo antes era optimizar, es decir, bueno, no tengamos tantas muertes y lesiones, y el enfoque del sistema seguro lo que dice es, esto se debe eliminar, porque todo el mundo que sale a movilizarse para acceder a escuelas, acceder a trabajos, acceder a servicio, tiene el derecho a llegar tal y como salió, es decir, sano. Y llegar sano significa que debemos de eliminar no solo las muertes, sino también las lesiones. En términos generales, lo que podemos también notar es que este ha sido un proceso porque muchas veces se toman las referencias y las buenas prácticas como, ok, ellos sí han logrado reducir el número de muertes y lesiones, seguramente tuvieron algunos atributos, condiciones que nosotros no tenemos. Les podría decir que eso es falso, que en realidad esta visión cero en Suecia ha evolucionado a lo largo de tiempo, que han tomado distintas medidas y que estas distintas medidas les han permitido perfeccionar esa visión, y un poquito esta línea de tiempo lo que busca mostrar es eso, que la visión cero en Suecia ha evolucionado, y como ustedes se podrán dar cuenta, uno de los elementos que ellos empezaron a gestionar fueron límites de velocidad seguros, pero también vehículos seguros, gestión del transporte de carga, y también actualizar su visión. Es decir, la planeación se tiene que estar actualizando constantemente, pero no solo en los documentos, sino también en la implementación. Los elementos ya los vimos, ahorita los recordaremos con un ejemplo visual, pero esto significa que más allá de decir vamos a educar a las personas para que cambien o persuadirlas para que cambien en su comportamiento, solo a través de regular y controlar, tenemos que empezar a modificar esto desde otras aristas que ahorita vamos a ver y mis compañeras les van a comentar más adelante. Entonces, en realidad, lo que busca este sistema, esta visión del sistema, es minimizar las posibilidades de que ocurran los siniestros, pero ojo, van a seguir ocurriendo. Lo importante es que una vez que ocurran, en realidad logremos evitar y prevenir las muertes y lesiones, ¿vale? Entonces, pues esto ya lo vimos, ustedes saben, en nuestros teclados, en nuestra vida del día a día nos enseñaron a escribir y cometíamos errores, por eso está la goma, por eso está el control Z. El tema acá es que el diseño de las vías tiene que asumir, y en mucha bibliografía lo encontramos como vías perdonadoras, las vías tienen que entender el comportamiento de los usuarios para diseñarlos asumiendo que vamos a seguir cometiendo errores, ¿vale? Es inevitable, todos los cometemos. Lo segundo es que somos vulnerables y ya lo veíamos, pero en términos generales lo que ustedes pueden apreciar en esta foto es, tenemos varias personas paradas en camellones, en esquinas, etcétera, en lugares como en donde está el joven vestido de negro, como ustedes podrán ver, esa pequeña extensión que le hace falta al camellón significa que el sistema no está protegiendo al usuario. ¿Por qué? Porque en algún momento un vehículo puede hacer una maniobra porque la vía o la infraestructura se lo está permitiendo, y pues nosotros ya habíamos hablado del principio de la vulnerabilidad. La otra, la responsabilidad es compartida, y esto es sector privado, sector público, tomadores de decisión, la comunidad, las organizaciones. Es un sentido de corresponsabilidad, pero esto no significa que la responsabilidad se diluye, más bien es la responsabilidad se comparte. Entonces, en esta responsabilidad compartida, este diagramita que ustedes van a la derecha son todos los elementos que aborda el enfoque de sistema seguro. Vías seguras, velocidades seguras, vehículos seguros, usuarios. Y para lograr esto, tenemos que aplicar datos, tenemos que aplicar evidencia, tenemos que aplicar las normas y las regulaciones, tenemos que tener información, comunicación. En algunas estrategias lo que vemos es que se empieza a abordar uno de los elementos, sin embargo, se deja de lado los otros. Como les dije, esto es un sistema, entonces para que funcione se tienen que abordar todos los elementos. ¿Y por qué hoy quisiera hablar de este elemento del factor de riesgo velocidad? Bueno, pues yo no sé si ustedes se atreverían a saltar de un 9º piso, sé que acá no puedo ahorita contar las manos que se van a levantar, pero en términos generales les aseguro que más de uno acá en la llamada ya ha saltado de un 9º piso. ¿Y por qué les puedo decir que se los aseguro? Porque en realidad
cuando nosotros vamos a una velocidad de 80 kilómetros por hora, esto equivale a que nos estemos lanzando de un noveno piso. Es altamente riesgoso. ¿Y qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que a medida que la velocidad aumenta, la probabilidad de riesgo, si un vehículo tiene una colisión con un objeto fijo, otro vehículo o con un ser humano, que como vimos es un usuario súper vulnerable por sus condiciones físicas, pues la probabilidad de muerte va a aumentar de forma proporcionalmente directa a la velocidad de colisión. ¿Esto qué quiere decir? Más velocidad, hay mayor potencial para registrar muertes y lesiones, particularmente en peatones y ciclistas. Es por eso que nosotros hablamos de gestionar velocidades seguras. La Organización Mundial de la Salud nos dice, en zonas urbanas no podría haber velocidades mayores a 50 kilómetros por hora. En esta grafiquita lo que estamos nosotros viendo es que cuando yo voy a 30 kilómetros por hora, si yo colisiono o un vehículo colisiona conmigo, que soy un peatón o un ciclista, la probabilidad de muerte es del 10%. ¿Saben? No es cero, es del 10%. Y aún así, hay una probabilidad de muerte. Sin embargo, tengo el 90% de probabilidad de sobrevivir. Y es por eso que es muy importante gestionar la velocidad. La otra es que está súper documentado que el exceso de velocidad está relacionado con el 60 y 70% de las muertes a nivel global por siniestros viales. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos haciendo algún programa, algún proyecto, yo les diría prácticamente más de la mitad de los eventos que se están registrando están relacionados con este problema del exceso de velocidad. Y pues ya para ir cerrando mi intervención, comentarles que existen distintas medidas y mi compañera Shana va a explicar un poquito más acerca de esto, de la infraestructura, pero para gestionar la velocidad y vamos a dar algunos detalles generales. Lo importante es que las zonas de baja velocidad en realidad son aquellas en donde hay una gran densidad de habitantes, pero también aquellas en donde se realizan distintas actividades. Y seguramente muchas y muchos de ustedes las tienen súper bien identificadas en sus municipios, en sus ciudades, desde y que son estas zonas que atraen y generan la mayor cantidad de viajes. Entonces, pónganse a pensar en su colonia, en su calle, en su ciudad, cuáles son los sitios que atraen mayor cantidad de viajes. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces son los centros educativos, los centros comerciales, los parques, los centros de salud. Y en realidad en estas zonas sabemos que hay una gran cantidad de peatones, ¿cierto? Y es por eso que las velocidades deben de ser seguras. En ese aspecto, aquí les comparto estos elementos que pueden apoyar a que ustedes identifiquen cómo vamos a diseñar estas vías que son más seguras para todos. Y en realidad hay algo muy importante es tener contexto. Saben, muchas veces en nuestro país nos hemos acostumbrado a la jerarquía vial. No, es que ahí dice 110 kilómetros por hora, 80, 70. Ok, pero ¿qué tan lógico es eso en relación al entorno? Hace 30 años esta era una zona donde solo había tal vez un punto de atracción, pero no era una zona habitacional. Esto ha cambiado. Entonces la configuración vial cambia, es dinámica y también tiene que ser dinámica la adopción de velocidades, ¿vale? Lo segundo es que si yo tengo un ancho de carril de 4,5 metros, pues eso va a ser una autopista. Entonces, pues tenemos que pensar por dónde están atravesando estas vías y si el ancho de los carriles y la velocidad o el límite de velocidad actual es seguro para las actividades que se realizan, considerar a todas las personas usuarias. Ayer estuve en un foro por acá en Washington y mencionaban para el año 2050 el 46% de las personas del mundo van a tener algún tipo de discapacidad. ¿Y esto qué significa? Que nuestras calles las debemos de pensar para todas las personas, incluso para las personas como yo, que quizá hoy en día soy un poquito más joven, pero el día de mañana, igual que todos, voy a envejecer y voy a tener ciertas necesidades para trasladarme y la vía debería de facilitarnos a todos, a niños, a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, transitar y acceder a esos servicios a los que queremos llegar.
La sensibilidad con el contexto tiene que ver con este entendimiento de las necesidades de las personas y en ese aspecto, pues hay que evaluar cuáles son las medidas más efectivas para esto. Agradecer también este material que ha desarrollado el equipo de movilidad de WRI. Les dejo por acá el QR, ustedes lo pueden leer. En esta guía ustedes van a encontrar estos entornos o estos equipamientos que son más comunes en las ciudades mexicanas, que como lo mencioné son parques, escuelas, mercados y centros de salud. Van a encontrar en la misma guía los criterios para rediseñar estos espacios, porque pues, como lo dije, muchos ya están construidos, pero los podemos mejorar sin duda. Y para cambiar este paradigma de ver las calles únicamente como este espacio donde transitan los vehículos a altas velocidades a espacios que permitan de verdad una convivencia sana. Importantísimo, y nada más lo dejo acá para que después ustedes lo van a encontrar en la guía, pero alrededor de estos equipamientos, de estas escuelas, mercados, parques y hospitales, se evalúa o se tiene que evaluar a los usuarios, los horarios en los que operan estos equipamientos, los modos de transporte que tenemos alrededor en el entorno, las particularidades, los niveles de protección. Ustedes van a encontrar acá las mejores prácticas y finalmente mencionarles que para implementar estas velocidades seguras, pues siempre tiene que haber un proceso de planeación, de diseño, de construcción y de evaluación. Y en este sentido hay que tomar en cuenta tanto a los habitantes como a las prioridades de los gobiernos que se tengan, porque pues esto va a implicar recursos. Entonces, finalmente, como ustedes pueden ver, el enfoque del sistema seguro es un ciclo positivo. Si nosotros tenemos entornos más sanos y seguros para todas las personas, es muy probable que aumentemos el número de peatones, ciclistas, usuarios de transporte público. Esto lo que va a lograr es reducir el congestionamiento, ¿vale? Porque vamos a tener menos autos y al tener menos autos en las vías también vamos a tener una mejor calidad del aire y es muy seguro que velocidades más seguras y por ende también menos siniestros viales. Entonces, agradecer muchísimo la invitación, mencionarles que beneficios a la salud, a la economía, al medio ambiente, a la comunidad y a la equidad a través de mejorar los espacios públicos, la vida pública y la infraestructura con una visión pensada en las necesidades y deseos de las personas. Igualmente acá encuentran algunos de las referencias bibliográficas que se usaron para esta presentación y más detalles de ejemplo. Muchísimas gracias. El enfoque del sistema seguro se fundamenta en una posición ética según la cual las lesiones graves y las muertes en una red viaria no son aceptables bajo ningún concepto. Este enfoque provee un conjunto de principios de diseño y desarrollo para guiar las acciones de diseño y uso de un sistema que permita la tolerancia del error humano. El objetivo a largo plazo del sistema seguro es la eliminación de fallecidos y heridos graves de las vías en lugar de disminuir el número total de siniestros de tránsito. Este enfoque se basa en principios bien establecidos de seguridad vial, como la tolerancia conocida del cuerpo humano a las fuerzas producidas en el accidente, los umbrales de velocidad para mantener la energía del impacto de un accidente en niveles que permitan la supervivencia, así como la capacidad de los vehículos y una infraestructura tolerante para reducir la transferencia de energía del impacto a las personas en caso de siniestros de tránsito. Al contrario del enfoque tradicional en el que la responsabilidad por la seguridad vial recaía en los usuarios. El enfoque de sistema seguro obliga a diseñar un entorno viario seguro y a considerar el sistema en su conjunto como el principal factor de siniestros viales. El sistema seguro requiere un fuerte liderazgo gubernamental y un fuerte compromiso por parte de una amplia gama de sectores.
La responsabilidad de conseguir desplazamientos seguros en la red viaria debe compartirse entre todos los actores involucrados. Juntos podemos salvar miles de vidas.